noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, dispuestos ya para un debate, espero que trepidante, a propósito de las cuestiones más relevantes que hemos visto esta semana, y no hemos visto pocas. La mayor parte de ellas conducen a un horizonte de precampaña electoral. Sí, no es casualidad, hombre, que de repente el Partido Socialista cambie su sentido habitual de las cosas respecto a los impuestos o respecto a los ocupas. Lo de los impuestos se puede discutir, lo de los ocupas no se puede discutir. Ya me imagino la bronca con Unidas Podemos, la que se va a abrir a partir de ese cambio copernicano de permitirlo todo a ponerse del lado de los que son las víctimas, aquellos que sufren la ocupación de viviendas y a lo mejor tardan 2 años o más en recuperarlas, y cómo las recuperan, en fin, bueno, todo eso está en el debate. Lo que pasa es que el que se presente a elecciones autonómicas y municipales, que es donde duele lo de las ocupaciones, con la defensa ciega del mundo ocupa, pues en fin, ya se puede predecir que lo que es éxito no va a cosechar. En fin, les presento ya a la mesa que hoy nos va a ilustrar y a entretener. Don José María Sánchez, eminente jurista y diputado de Vox. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias por estar aquí. Don Carlos Berbel, director de Confilegal, y además, por lo que aprecio, pues lleva usted en la solapa algo que a mí me dice San Raimundo de Peñafort, ¿no? Sí, me han dado la condecoración. Muy bien. Está bien, ¿no? El único periodista. Merecidísima, porque ha hecho usted más por la justicia que algunos que conozco que quieren ser no sé qué del Consejo General del Poder Judicial. Siempre de forma pues, equilibrada y, en fin, y sana, para lo que podríamos llamar democrática. El buen desarrollo de que falta nos hace. Bien, y les presento a don Santiago Sánchez, eminente economista, que hoy nos acompaña aquí por primera vez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas y noches. Bienvenido. Muchas gracias, como un placer. En tu casa. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Don David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Periodista y director del programa de libros más importante que hay en España. Bueno, más importante no sé. En Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía ahora nos han cambiado el horario los martes de 10 a 11 de la noche. Perfecto. Ahí bueno, está. pues arrancamos. Y tenemos que arrancar, por fuerza, con el debate fiscal. Ya saben ustedes que la propuesta que hizo algunas comunidades del Partido Popular y que luego se extendió un poco, algunos le llevaron ahí a regañadientes, ¿eh? No es lo mismo lo que ha aprobado Galicia que lo que aprobó Madrid, Andalucía o Castilla y León. Es muy diferente, pero bueno, en cualquier caso. Esa propuesta le abrió una de las cejas a Sánchez, pobre Sánchez, que tiene, ya saben, COVID y que recientemente ha vuelto a dar positivo de COVID. Eso es lo que cuentan en Moncloa. La otra ceja de don Pedro Antonio José se le abrió un propio, esas duelen mucho más, un directo de izquierdas o de derechas, más bien de derechas, podríamos decir, de Chimo Puig, que se ha subido al tren de las rebajas fiscales para los más débiles, para las rentas menos favorecidas del escalado del IRPF. Bueno, bien, pero eso en Moncloa sentó, pero no fatal, sino lo siguiente. Así es que el debate fiscal es el primer eslabón de la cadena decisoria que conduce a elecciones. No podemos perder en los pocos lugares donde somos decisivos, por ejemplo, Castilla-La Mancha, o por ejemplo Extremadura, o por ejemplo Valencia, o tal vez Aragón, que está que no se sabe si va a tomar decisiones en el mismo sentido o no. La cuestión es que todo esto ha obligado al Gobierno a hacer su propio planteamiento impositivo, lo hemos visto esta semana, un planteamiento impositivo que les voy a traducir telegráficamente. Van a rebajar, no sabemos cuánto, pero van a rebajar pues lo que las rentas de hasta 21.000 euros tienen que pagar al fisco. Bueno, pues ese es lo que se aplica en contrapartida a la decisión de las comunidades del Partido Popular. Y luego está el presumir, el coger la bandera del acoso y derribo de los supuestamente ricos de España. Digo lo supuestamente porque ahora sabemos que son 23.000. A primero de año haremos el mismo cálculo y verán ustedes la de ricos que se han largado de España, como pasó en Francia, nada nuevo bajo el sol.
Esto es legal, se pueden ir a Portugal, a Italia, donde buenamente quieran, eludiendo pues este pellizco importante que les van a dar a los patrimonios de más de 3 millones de euros. A esto le llama María Jesús Montero el impuesto a la solidaridad, pero se le olvida que la verdadera solidaridad de un gobierno que pueda presumir de ser solidario no es otra que devolver aquello que está sobreingresando, 26.000 millones por ahora, por el efecto de inflación, devolvérselo a los contribuyentes. ¿Y de las clases medias qué? Esos que es la gran bolsa de ingresos, nada. ¿Y este plan cuánto va a dar de sí? Va a dar de sí, según el gobierno, que esto siempre, me acuerdo de la tasa Tobin, me acuerdo de... Siempre es la mitad de la mitad, pero ellos hablan de 3.100 millones. Ahora, el cálculo que les sugiero, ya sé que es sábado noche y no estamos para hacer cálculos, pero el sobreingreso que vamos a tener de 3.000 millones por el acoso y derribo de los ricos, habrá que compararlo con algo. Y yo creo que lo justo es compararlo con el techo de gasto previsto para el año que viene, 198.000 millones, récord. Y ante eso el gobierno propone pues molestar a los ricos, a poner a riesgo el perderlos, como hizo Francia, por 3.100. O sea, el negocio de Roberto y las cabras en versión pura y dura. ¿Qué interpretación hace del planteamiento fiscal que ahora empieza a hacer el gobierno Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo? Lo escuchamos. Es que el gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Decepcionante y escasa bajada de impuestos, y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. Sentido común. Las clases medias, nada. Les tengo que contar qué pasaría si hubieran deflactado los impuestos también para las clases medias. Pues que las familias españolas contarían en su bolsillo con 800 euros que no van a tener. Pero bueno, claro, aquí de hablar de deflactar los impuestos, esto es de devolver el contenido fiscal de la inflación a los contribuyentes, eso es anatema en el gobierno. ¿Qué opina de la reforma fiscal Vox? Pues vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros. Este es un gobierno que tiene una voracidad fiscal infinita. Es un gobierno que me negó 4 veces, la ministra de Hacienda, 4 veces de ser parlamentaria, que fuera a subir los impuestos, y no ha hecho más que subirlos en todos los órdenes que han podido. E incluso ha habido impuestos que sin haber subido han generado una mayor recaudación fiscal por el mero hecho de que la inflación, como saben, de 2 dígitos, la inflación del 10% de estos últimos meses, ha elevado los precios de las cosas y por tanto ha subido la recaudación de IVA. Lo mismo con la recaudación de gasóleo, de gasolina, de gas. Si uno mira la factura de la luz, verá que habrá consumido una cierta cantidad de gas y sube la factura el doble solamente por los impuestos que le mete este gobierno. Por tanto, la recaudación fiscal se ha disparado en un momento en que los españoles justamente tienen menos poder adquisitivo que nunca. Nosotros no podremos apoyar jamás eso. Bueno, abre turno don Santiago Sánchez. No sé si nos hemos olvidado algún aspecto relevante que deban conocer los espectadores del plan de Montero. No, yo creo que está bastante bien resumido. Yo creo que es un plan que es insuficiente, que es improvisado y que es demagógico. Es improvisado porque, desde luego, el Gobierno ha demostrado que va a remolque de lo que van haciendo otras comunidades autónomas, en este caso las del Partido Popular, con rebajas en sus tramos de IRPF, y se ha visto obligado incluso pues, por la aportación de sus propios miembros del Partido Socialista en gobiernos autonómicos, que han reaccionado, sobrepasados también por esa presión de las comunidades del PP, del liderazgo de las comunidades y de la perspectiva de unas elecciones próximas que bueno, tendrán que reflejar el voto y puede que penalice a estos gobiernos. Y el Gobierno nacional pues, no le ha quedado más remedio que reaccionar. Por eso digo que improvisado en línea de otras medidas que ha tomado que también demuestran improvisación. Digo que es insuficiente porque económicamente no es muy eficiente esta propuesta. Por una parte, como muy bien has dicho, Xavier, y has presentado en el vídeo, las clases medias son las grandes olvidadas de este plan. Y por otra parte, no deflactar el IRPF, negarse a deflactar el IRPF, que es una medida que se podría aplicar incluso con retroactividad desde el 1 de enero,
va a provocar que hayamos pasado el año 2002 sin que el Gobierno de verdad actúe en lo que puede hacer, que es aliviar la presión de las familias, de las rentas medias y bajas especialmente, por su patrón de consumo, y permitir que tengan más renta disponible. El tema del impuesto de patrimonio bis, esta nueva segunda imposición al patrimonio, yo creo que aquí hay juristas que podrán aportar mucha luz sobre ello, pero yo creo que tiene ciertas lagunas y ciertas dudas, más allá de la moralidad o no que, en mi opinión, tiene este impuesto. Y por último, se vuelve a penalizar a las empresas, que parece que son los grandes damnificados y los grandes señalados por este Gobierno, no solo en esta cuestión, sino en otras. No dice nada de ajustes del gasto público, algo que obvia, ni sobre la eficiencia del gasto público, cuestión sobre la que tiene mucho trabajo por hacer este Gobierno, con lo cual ese análisis previo y rápido de insuficiente, improvisado y demagógico, yo creo que resume un poquito mi sensación con la propuesta que recientemente ha presentado la ministra Montero. Y a eso hay que añadirle algo que va más en el ámbito de la psicología. ¿De qué debería estar preocupado el Gobierno y no parece que lo esté? Pues de tener un desplome del consumo. Eso es lo que probablemente nos pase, así que entremos en recesión, sea en diciembre, sea en marzo, eso tanto da, se va a desplomar el consumo. Entonces, aliviar los bolsillos del contribuyente, en el fondo, es hacerle un favor a la economía nacional para evitar un desplome de funestas consecuencias para todos, pero eso no está ni en el arco decisorio ni en las preocupaciones, diría yo, del Gobierno de Pedro Sánchez. David Felipe Arranz. Un parche más, no estructural, que es de lo que se trata. La Comisión Europea, este mes que estamos acabando, se presenta en Madrid para evaluar sobre el terreno si el Gobierno de Sánchez está haciendo o no está haciendo los deberes. Por ahora dicen que no. Una Comisión Europea de cuya decisión dependen los fondos Next Generation. Una Comisión Europea que no cree en parches electoralistas. Hay un componente que es el 28 del plan de recuperación que no se cumple y han dicho que en 6 meses se tiene que implementar una reforma fiscal que se presentó, señoras y señores, en marzo. Y en marzo está ahí durmiendo el sueño de los justos. La Comisión Europea también ha dicho que lo que tiene que hacer España es promover ingresos más altos en la ciudadanía, no sablear a la ciudadanía, sino estabilizar la economía del ciudadano medio, que no lo saben hacer. Y, ojo, en el horizonte, el gasto en pensiones y una deuda pública del 117% del PIB que va a pesar como una losa en las generaciones presentes y en futuras. Estos son problemas estructurales, no son parches que estamos viendo por los tramos de afectación según los salarios, que dice, bueno, realmente quien se acerque a los 21.000 euros el ahorro, pues no va a notarlo demasiado. Es decir, que realmente este Gobierno, la reforma que tiene que acometer es mucho más amplia que estas rebajas fiscales que realmente no están haciendo mucho por la labor de la economía, que nos vamos a encontrar en enero como estábamos antes. Carlos Berbell. No, hay una cosa que nos estamos olvidando que es importante y es que los fondos Next Generation no se están repartiendo, no están llegando a la ciudadanía, son 9.000 millones lo que se han repartido hasta ahora y va de gobierno, va hacia abajo, hacia comunidades autónomas, ayuntamientos y tal, de tal forma que ahora hay un problema que nadie habla de ello y es que el gobierno tiene una imposibilidad de distribución de los fondos Next Generation. Nuestra burocracia está lenteciendo y frenando justamente que ese maná, entre comillas, pues llegue a quien tiene que llegar. Y nadie habla de esto. Y esto tiene conexión con todo lo que están haciendo ahora mismo, que es decir, la rebaja fiscal, que al fin y al cabo es una imitación de lo que están haciendo el resto de los países. Mira Inglaterra, hace 50 años que no bajaban impuestos y demás, y están bajando. ¿Por qué? Pues la típica... ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? La curva de Arthur Laffer, que es que bajando impuestos, evidentemente, pues aumentas ingresos, aunque eso está muy discutido, pero así todo, hoy por hoy, esa es la solución que hay en estos momentos. Y yo creo que el problema de los fondos Next Generation es algo que hay que coger por los cuernos y exigir, evidentemente, que esa burocracia se aligere para que pueda llegar a quien tiene que llegar, porque si no estamos hablando continuamente del maná, pero el maná no llega. Bueno, la curva de Laffer está discutida,
Sí. pero es completamente aceptado internacionalmente, Sí. que triunfó en el país Sí. más difícil donde podía hacerlo, que era Estados Unidos, y también en el Reino Unido de Margaret Thatcher. O sea que yo diría que con esos dos precedentes sí que me vale la explicación de la curva de Laffer para decir que hoy en día la división de políticos entre derechas e izquierdas a mí no me vale. Los divido entre los que aceptan como impepinable la curva de que si bajas los impuestos generas actividad, y los que no, que se quedan en el siglo XIX o más atrás. Don José María Sánchez. Bien, no podemos negar que la situación económica en toda Europa y en todo el mundo pasa por un momento de grave dificultad, no solo en el sentido de la economía material, sino en otro que sería casi tan preocupante como este, y es que no se observa ningún criterio de economía política resuelto, solvente para abordar la situación. Es decir, que siendo cierto que este gobierno ya ha mostrado sobradamente su incompetencia durante los 3 años, y en particular la ministra de Economía, que es, para mí no es una decepción, nunca confié en ella, pero en fin, ha sido una decepción para muchos, toda vez que venía precedida de una reputación tecnocrática, que a mi juicio no tiene. Bueno, este es un problema general, y en España, pues sí, efectivamente, el gobierno se está mostrando extremadamente incompetente. Si miramos a Europa, yo no observo ninguna orientación clara sobre una cuestión como esta. En todas cosas, porque ya con motivo de la crisis económica causada por el coronavirus, así como de la noche a la mañana se cambió de orientación y se dijo, ya se acaban las políticas de austeridad y ahora vamos a una política de signo distinto, más de tipo keynesiano, en fin, sin que nadie diera una explicación cumplida de si eso verdaderamente estaba justificado, era una cosa ocasional en razón de la crisis del coronavirus. Es decir, aquí hay una falta de claridad por parte de quien debe dirigir las políticas económicas que sobrecoge. Ahora, en una situación como la que estamos viviendo, pues se nos dice, no, aquí no hay más remedio, a la vista de que esta inflación que estamos conociendo no era coyuntural, como dijo la señora Calviño, sino que esto ya se va, en fin, cronificando en estos últimos meses. No, ahora hay que llevar a cabo una política de incremento de los tipos de interés, que es lo que empezó a hacer la Reserva Federal. Bien, bueno, pues esto es una cosa conocida, esto en los años 80, ¿no? Cuando era gobernador de la Reserva Volcker, ¿no? Hizo esto. Sí, al final las consecuencias, los resultados de aquello fueron buenas, pero causaron 2 recesiones consecutivas, Pero yo no veo aquí un debate intelectual. Bien, claro, si no lo veo en toda Europa, que es lo que sigo un poco más de cerca, Hace poco hemos vuelto a recibir en el Congreso a la directora general de la Task Force en materia de fondos europeos, incapaz de dar una explicación de economía política, totalmente incapaz. Ella ofrece unos datos, y esos datos dice esto indica optimismo de cara al futuro, ya, pero no hace nunca un razonamiento acabado, completo, de lo que eso significa o qué es lo que hay que hacer ante esa situación que ella describe simplemente. Bueno, pues entonces, sabido que esto en Europa es francamente decepcionante, por no decir desastroso, y en España lo sería en grado mayor, me voy a permitir dar un dato y concluyo. Se han mencionado los fondos europeos, que se nos ha dicho que eran algo determinante para el cambio de la situación económica en España y en Europa. Bien. Datos de la intervención general del Estado, de Administración del Estado. El mecanismo de recuperación y resiliencia 2021. Créditos presupuestarios superan los 24.000 millones de euros. Ejecución de el compromiso asumido de gasto sin desembolso en 2021, el 83%. Desembolso efectivo de la obligación reconocida, 45%. Menos de la mitad. Es decir, en calificaciones escolares, suspenso.
Suspenso, claro. Suspenso. Según Calviño, sobresaliente. Ella lo ha hecho de un año. 2022. Estamos en septiembre, cierto es. Cierto es. Luego transcurridos, vamos a decir, 8 meses, porque esto es de agosto. Esto es de junio, perdón. 6 en meses. realidad 9 ya. 6 meses. Los créditos presupuestarios, más de 28.000 millones. La ejecución en cuanto al compromiso asumido de gasto sin desembolso, 17% en la mitad del ejercicio. Suspenso también. Esté más claro. Y desembolso efectivo, 9%. Muy deficiente. Bueno, pues esta señora dice que todo es fantástico. Es decir, que aún asumiendo que yo esto lo pongo en cuarentena, que la recepción de estos fondos, que en España al final deben importar 140.000 millones, ya veremos, asumiendo que esto es determinante, decisivo, extraordinario para la economía española, si observamos el proceso de ejecución, de recepción y aplicación de estos fondos a las necesidades de la economía española, nos arrojan este resultado paupérrimo. Luego el gobierno es muy incompetente. Hacemos una pausa de publicidad y luego continuamos, que hay algunos elementos que todavía quedan para terminar de Por los cerros, al final, ¿no? resaltar Lo de la rebaja lo fiscal. evidente del nuevo plan fiscal del gobierno. Parche, improvisación y los efectos, porque claro, esto produce efectos sobre los inversores previsibles. Esto produce, del mismo modo que es predecible que las grandes fortunas del país hagan como pasó en Francia cuando se puso esta medida por parte de François Hollande, que llevó a que, por cierto, Gerard Depardieu se situara fiscalmente en Rusia, bueno, y que luego lo levantaran con Macron en el 2018, aquí puede haber esa misma fila legal, de que esos 23.000 grandes fortunas, pues la mitad o 3/4 partes de ellos nos desaparezcan. Pero ¿qué transmiten estas medidas? Transmiten pues que algunos fondos que tienen expectativas de lucrarse, obviamente, en la economía española, busquen otros lugares, porque aquí pues van a ser masacrados con el hachazo fiscal que les impone este gobierno. Santiago, ¿es así? Pues sí, yo me gusta hablar siempre del efecto PEC, de previsibilidad, de tener competitividad y estabilidad. Es decir, y el marco que diseña este gobierno y sus actuaciones justamente hacen lo contrario de esto. Ni es previsible, ni es estable, ni mucho menos genera competitividad. Las medidas que hemos conocido, pues para las grandes fortunas que son señaladas, en este caso por el gobierno, que siempre busca enemigos a los cuales culpar de las cosas, al final lo que conseguimos es que tras el ahorro está la inversión, y si se escapa la inversión y el ahorro puede deslocalizarse y el patrimonio puede deslocalizarse, perderemos inversión e impacto en nuestro país. Bien, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a los efectos que tiene esto sobre las clases medias, pues hay casi 7,5 millones de españoles que se encuentran entre los 21.000 y 60.000 euros, que ahora mismo no tienen ningún impacto, ningún beneficio de reducciones sobre sus rendimientos del trabajo, pero que sin embargo se ven afectados por sus revisiones salariales, posiblemente salten de tramo y posiblemente, por no decir con total seguridad, el gobierno termine incrementando su recaudación por la progresividad en frío y por el incremento de la tributación, simplemente por el hecho de que tu salario sea revisado conforme a la inflación o conforme a otro diferencial. Con lo cual, el gobierno va a seguir incrementando sus ingresos vía IRPF más allá del impacto que ya nos ha contado la ministra Montero, que va a tener esta medida de un incremento en la recaudación de 3.100 millones. Es decir, es que lo que nos están anunciando no es que nos ahorre nada cuando se encuentran en niveles de recaudación récord con 22.300 millones más de euros que el año pasado, sino que es que van a seguir recaudando más. Más impacto. Las empresas, estas decisiones que están tomando, junto con toda la producción normativa que está saliendo del Congreso de los Diputados, lo que está haciendo es que nuestra economía sea mucho más rígida, mucho más complicada y mucho más insegura para atraer inversiones que puedan venir a España y a generar crecimiento, que es lo que tienen que hacer. Crecimiento que, como muy bien habéis comentado, este gobierno lo está fundamentando en unos fondos europeos que se está perdiendo en un canal de burocracia donde son incapaces de ejecutar y donde además trasladan la responsabilidad de un mal diseño que recuerdo que lleva 62 prórrogas el Real Decreto Ley de los fondos europeos en el Congreso ahí atascado y que son incapaces de sacar, pero es que son incapaces de ejecutarlo, con lo cual
ni la recaudación va a ayudar a familias ni a empresas, y además lo que tenía que fomentar y cimentar el crecimiento no lo va a hacer. Bueno, me llevan ustedes a otro río, que es el río interpretativo, intelectual, de en manos de quién estamos. Claro, estamos en manos de un grupo humano, sea en el gobierno, en el grupo parlamentario, en las presidencias autonómicas socialistas, que se caracteriza por no tener claras las ideas. Por la mañana aparece Pachi López y dice: eso de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente es una falacia de la derecha. Y se queda tan ancho. Al mediodía, ya no por la tarde, al mediodía, Guillermo Fernández Vara: no, el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los extremeños. Por eso bajo las tasas y por eso bajo los precios públicos, que no sé cómo le habrá sentado esto a Podemos, porque claro, bajar las licencias de caza, ya verá usted, los santos inocentes, acuérdense de quién cazaba en Extremadura, David Felipe. ¿O qué otra cosa baja que también es muy llamativa? Muy llamativa desde el punto de vista de la universalización de los descuentos que pretende en Extremadura, las cuotas del agua o las ITVs, eso es pues de una eficacia universal. Por lo tanto, también de los ricos, que en Extremadura hay, como en todas partes. No, esto tampoco le va a caer muy bien a los de Podemos. Y ya el ejemplo más divertido de todos es el de Ximo Puig, un tío que viene de decir que ha pensado que lo mejor sería pues castigar a las comunidades que plantean la deflactación de los 3 últimos tramos de IRPF, porque no hay derecho, porque mire usted, y le pide a Sánchez, desde su posición ahí en el Palacio de Gobierno valenciano, que penalice a las comunidades que bajen los impuestos. Muy bien, oiga, esto fue el 23 de septiembre. Del 23 al 27 de septiembre van 4 días. Yo no quiero engañar a nadie. ¿Y qué dice Ximo Puig 4 días después de pedir sanciones? Pues se suma al carro con toda la cara del mundo y dice que él también va a deflactar como las comunidades del Partido Popular, porque está a 8 meses de las elecciones y debe pensar el varón valenciano: a mí no me cuelgan el mochuelo, yo tengo que ganar esas elecciones como sea. Vamos a escuchar a Ximo Puig. La primera medida aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio, nuevos tramos adaptados a la situación actual. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Bueno, ¿algún interés suscita entre ustedes las declaraciones del presidente, como dice las novelas negras, el de la rata? De la rata es como les llaman en las novelas negras y en ciertos ámbitos policiales a los peluquines. Don José María Sánchez. Sí, bueno, este señor peca de lo mismo que peca el Gobierno Nacional, aunque en esta ocasión parezca que se enfrentan, que es de lo que peca todo sujeto incompetente cuando se le pone ante la situación de tener que resolver un problema o afrontar una dificultad. Es decir, que habiendo afirmado A, ante la necesidad que se le presenta, pues luego dice no A o dice B. Es decir, hace lo contrario o decide lo contrario, pero jamás lo hará diciendo me he equivocado, sino que simplemente expone esto con naturalidad. Ni siquiera dice que ha habido una reflexión o que se ha recapacitado. Bien. Por lo tanto, esto no vale nada salvo como muestra, de nuevo, de un desvarío absoluto en materia de política económica, que es el mismo del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, pues ya sabemos que sí ha decidido algo de rebaja del tipo del IVA, después de habérselo pedido el primero Vox durante muchísimo tiempo como insistente, luego el PP, y bueno, sin decir nos hemos equivocado y acogemos lo que ustedes nos dicen, pues toman esta decisión como una novedad satisfactoria, como algo
fin, un mérito, ¿no? Y en esto pues pasa un poco lo mismo, es decir, van viendo que hay una, como se ha explicado, una recaudación superior, bueno, en razón esencialmente de la inflación y claro, pues algunas comunidades autónomas reaccionan como pueden, ¿no? Como pueden, pero todo es está caracterizado por una imprevisión, de nuevo por una falta de una concepción general de lo que va a ser su política económica, ¿no? Y provoca estos enfrentamientos. En todo caso, aquí lo importante es comprender lo siguiente, a mi juicio, más allá de los episodios estos de enfrentamiento entre ellos, entre ese conjunto de incompetentes e ignorantes. A mí me parece que lo importante es saber que ya en julio el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2023 con un incremento, el gasto no financiero del Estado, con un incremento del 1,1%. Y que en razón de esto, la semana pasada hemos aprobado en el Congreso lo que se nos había solicitado, que era la autorización para aplicar la cláusula de salvaguarda en relación con el Pacto de Sostenibilidad y de Estabilidad, con arreglo a una decisión de la Comisión Europea y para dar cumplimiento a las leyes españolas al artículo 135.4 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es decir, que el Gobierno quiere gastar más y ya lo ha decidido. Mucho más. Mucho más. Bueno, entonces vamos a ver. Esto es lo importante, es decir, sin que sepamos cuál es la política económica del Gobierno, porque nadie nos la explica, sencillamente porque no la hay, y esto es verdaderamente propio del suicidio como nación, que en una situación como esta no haya una política económica identificable. Lo que sí identificamos son como fogonazos o flashes de decisiones. Y lo que sabemos es que el Gobierno quiere gastar más. Luego, si quiere gastar más y está recaudando más, a este Gobierno de incompetentes las cuentas le van a cuadrar. Entonces, ¿cómo va a acceder a peticiones que consistan en que esas cuentas se descuadren con una rebaja de impuestos? Esto no lo van a hacer. El problema está en el origen, que es esta decisión de seguir incrementando el gasto. No hay, hasta el momento, ni una sola reflexión, manifestación, expresión, lo que queramos, lamento, grito, en fin, del Gobierno, de ningún ministro que diga que han recapacitado acerca de que quizá deben abordar la reducción del gasto público. Entiéndase, nadie les ha pedido una reducción del gasto público en lo que se llama el gasto social. Ni en educación, ni en sanidad, más ampliamente en justicia. Esto no se les ha pedido, pero se ha dicho que hay otros muchos capítulos del gasto que podrían ser abordados en términos de recorte. Y esto jamás. La única respuesta: ustedes son fascistas, ustedes quieren atacar a los pobres, ustedes están en contra del estado de bienestar y ustedes son muy malos. Y nosotros seguiremos gastando cuanto más podamos. Y si no podemos, porque no recaudamos más, nos endeudaremos más. Claro. En estas estamos. Y esa no es una decisión muy alejada de contemplar que el año que viene tiene multitud de elecciones en marcha, claro, y se necesita este dinero. Claro. Carlos, a mí me hace lo que le pasa a Chimo Puig me hace reflexionar sobre una reciente serie de televisión que tenéis que ver, que se llama Borgen, la 4ª temporada. La síntesis es que el poder te posee. A ver, la protagonista es, como Chimo Puig, una persona de principios que los mantiene contra toda marea, hasta llega un punto en el cual los principios, o sea, la situación empieza a cambiarla a ella, hasta un punto en el cual ya no se reconoce a sí misma. ¿Por qué? Pues porque en el afán de mantenerse en el poder, pues si antes dice blanco, ahora dice negro, y te llega a la conclusión de que eso, el poder te posee como Smigol, ¿te acuerdas? Anillo, mi tesoro. Pues eso es lo que le pasa a muchos políticos nuestros. Es decir, ¿cuándo se ha visto que un político socialista
dé un giro de 180 grados en 4 días y diga que si antes decía blanco porque no había que reducir impuestos en impuestos, ya dice justamente lo contrario, abraza pues el planteamiento liberal, en una palabra, ¿no? A lo mejor lo que tenemos es una serie de protagonistas de gerifaltas en nuestro país que están poseídos por el poder y no les deja ver justamente lo que hay que hacer y volver a los principios, que es lo fundamental. Si tú quieres hacer una cosa, tienes que ir con ella hasta el final, pero si resulta que en tus propias filas empiezan ya a abandonarte, Bien. pues... Claro, por eso, cuando uno está a 8 meses de preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe siendo presidente de Castilla-La Mancha, a uno le vienen ideas como las malas compañías del gobierno, lo que tendré que pagar yo por esos acuerdos que tienes con Esquerra, con Bildu, con Podemos. Claro, es que al final es eso lo que condiciona todo. Eso es lo que condiciona todo. El hecho de que tú tienes unos contratos con Esquerra Republicana, con Bildu, con Unidas Podemos, que te distorsionan completamente lo que piensas y al final te tienes que ceñir a cada momento, a la solución de cada momento, que no es la que tú tendrías, evidentemente, si estuvieras solo. Y lo que tenemos, bueno, no digo que sea un gobierno Frankenstein, lo dicen otros, pero sí que está distorsionado en cuanto a lo que se está buscando. Arranz. Se ha precipitado todo esta semana porque yo digo las palabras de la ministra Ione Belarra, que es la que lo ha dicho. En estas reuniones de las reformas fiscales, en principio, quien ha empujado a esa precipitación ha sido Ximo Puig, porque le había dicho a la ministra, le ha dicho, ministra, si es que lo hizo a través de Arcadi Espada, que es el consejero de Hacienda. Y le dijo, es que nosotros vamos a rebajar la presión fiscal a aquellas rentas por debajo de los 60.000 euros, ¿no? Esto, insisto, dicho por la propia Ione Belarra, pone en marcha una carrera populista de los varones, una especie de rebelión en la granja de los varones. De boyardos. Efectivamente. Y, de hecho, hay una llamada de atención por parte de Santos Cerdán, que es el secretario de organización, que les dice, sosiéguense vuestras mercedes, que esto no puede ser un carajal, porque claro, todos competían a ver quién hacía la rebaja fiscal a la baja más gorda, quién era el más chulo del corral, ¿no? Quién era el más guapo. Claro, esta rebelión, ¿cómo contesta Bruselas? Que es lo importante, precisamente he recogido el texto literal del componente 28 que dice todo lo contrario de lo que están haciendo. Dice, en el ámbito de la imposición sobre riqueza, en España, dice el informe, se evidencian importantes mejoras a introducir como implementar una política coherente a nivel territorial. O sea, que es que esta reforma choca directamente por la rebeldía de los varones famosos con lo que nos está diciendo Ursula von der Leyen. O sea, el lío es monumental. Entonces, claro, que sea uno de los varones el que lance el petardo y luego Francina Armengol en Baleares dice que a ella no le tocan el IRPF, que a ella no le tocan el IRPF. Entonces, Sánchez en este momento no tiene control sobre sus varones. No sé si en algún momento lo ha tenido, pero en este, que es el más importante. La cuestión de fondo, Javier y amigos, es que si no hacemos los deberes en el primer trimestre, el último tramo de los fondos Next Generation, tararí que te vi. La gracia de estos señores. Esos que no sabemos repartir. Efectivamente. Bueno, pues tampoco perdemos gran cosa. Bueno, tengo mucho interés en poner sobre la mesa de debate unos datos como poco contradictorios. Hemos visto la inflación, el IPC de la eurozona, cómo aumentaba un 0,9% y se situaba en el 10% del conjunto de los países que tienen la misma moneda, el euro. Al tiempo, milagrosamente, la inflación en España cae, en el último dato adelantado del INE correspondiente a septiembre, 1,5 puntos. 1,5 puntos, que es no un mundo, pero casi, medio mundo largo. ¿Y cómo es posible eso? ¿Alguien me podría enseñar, algún español, que haya notado a la hora de comprar pasta seca, como suele decir Feijóo, pasta seca, o al comprar huevos, o al comprar leche, o al comprar tomates, que hay algo que valga a finales de septiembre menos que a finales de agosto? No lo van a encontrar. Sin embargo, los números dicen lo que dicen. Y a mí esto me anima a... Bueno, tengo la obligación de contarles primero que ha habido un cambio político en la presidencia del INE, muy sospechoso.
El anterior presidente del INE les había dado varios revolcones y la nueva presidenta del INE ha corregido 2 veces 2 el crecimiento del Producto Interior Bruto en mediados finales de septiembre respecto de datos emitidos en julio. Y esto es un poco raro, porque esta misma señora ahora firma la encuesta del IPC y en la encuesta del IPC, ¡oh, maravilla!, bajamos la inflación del 10,5 a finales de agosto a la que tenemos hoy, pues 1,5 por debajo. Y oiga, ¿y esto cómo se come? Como yo he hecho esta misma crítica en otros tiempos más felices de la economía española, me permito volver a hacerla. No es transparente, mínimamente transparente, cómo se elabora la estadística de la inflación. La estadística de la inflación puede tener, no digo que las tenga, puede tener más trampas que una película de chinos. ¿Por qué? Pues si sabemos que hay 420, me parece que son, Santiago, artículos que se someten a chequeo por parte de unos señores que trabajan como encuestadores del INE y de unos establecimientos que enchufan directamente la información de sus precios por los artículos que les son demandados. Y a partir de ahí, pues un trabajo matemático es el que deduce cuánto han subido los precios y cuánto no. Pero claro, esto, en las dos cosas puedes hacer trampas. Si tú quitas el aceite de girasol, que es una de las cosas que más se ha encarecido este mes de septiembre, y pones el aceite de oliva como único producto en la gama, en la sección de aceites, pues ya haces algo importante. Si tú ves que los hoteles están bajando precios, pon en tu configuración del IPC mucho hotel, que vas a ver cómo la cosa se rebaja. Se pueden hacer más trampas. Por ejemplo, hombre, si tú mandas a tus encuestadores a Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, te van a decir cosas seguro diferentes que si decides pues mandarlos a Ciudad Real, a Toledo, a Cuenca o a Cáceres. Esto es una obviedad, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo mis dudas sobre eso del IPC. No sé qué opináis vosotros, pero antes de que lo planteéis, si queréis plantearlo, hay maneras de bajar la inflación mucho más del 1%. Bajarla un 1,5% no. Se podía bajar al menos un 3% de un mes para otro si se decidieran a aplicar parte de ese exceso de ingresos fiscales que tienen a, bueno, pues bajar el IVA de algunos alimentos básicos. No solo la higiene femenina, porque hasta donde yo sé las compresas no se comen, pero sí se pueden bajar los alimentos que se consideren básicos. Del 10% al 4%, pues parece razonable. También puede el Gobierno, que no encontrará muchos que se lo recuerden ahora, bajarlos al 0%. También puede, pero eso ni se habla. El que habla de eso más fluidamente es Feijóo. Feijóo se ha quedado, tampoco le ha puesto enorme entusiasmo a la reclamación de bajar los impuestos de los productos básicos de alimentación, pero sí es verdad que lo ha hecho, ha hablado de ello varias veces. Le vamos a pedir al Gobierno que si mantiene su negativa a rebajar el impuesto de la renta, a las rentas de hasta 40.000 euros, al menos acepte la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA, como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Son productos que tienen un 10% de IVA. Proponemos que se baje al 4% de IVA, que es lo razonable en este momento para poder hacer la compra. Santiago, ¿estás de acuerdo conmigo en que podíamos bajar la inflación, que parece el objetivo? ¿El Gobierno por qué tiene interés en que baje la inflación? Un interés extraordinario, porque se acerca el cierre de final de año. Y lo que salga del IPC va a condicionar pues, el aumento que van a exigir pensionistas, funcionarios, etcétera, etcétera. Y deuda que está indexada también al IPC, hay alrededor de unos 70.000 millones, y el impacto viene siendo cada punto de inflación, unos 700 millones, lo que se nos incrementa el gasto en la deuda vía deuda indexada. Bien, yo estoy de acuerdo con el aplicar rebajas de IVA a alimentos, a productos en general que sean de primera necesidad, que formen parte de la cesta de la compra más habitual de las familias. Fíjese, incluso hasta los pañales, que muchas familias agradecerían que no tener que pagar un 21% de IVA por los pañales, sino
tener un tipo reducido del 4%. Ya me pongo en la piel de alguien que ha sido padre en tiempos recientes y me siento, como dice la Unión Europea, profundamente concernido. Bien, eso por un lado. Por otro lado, quizás lo más preocupante sea el hecho de que, a pesar de que se ralentice un poquito la inflación, que tiene un componente muy importante de efecto base, porque en septiembre del año pasado ya estaba en un 4%, yo creo que en los próximos meses se estabilizará en torno al 8%, insisto, también en parte por el efecto base. Octubre del año pasado tuvimos un 5,4%, con lo cual eso por un lado, pero lo realmente preocupante es tener una inflación subyacente del 6,2%, que eso implica que realmente la inflación está enquistada absolutamente en toda la cesta de la compra y en toda la cadena de valor de bienes y servicios. Con lo cual, familias, por un lado, menor renta disponible, sin medidas que incrementen esa disponibilidad mensual, porque no se deflacta el IRPF ni se baja el IVA de los alimentos, pérdida de competitividad para las empresas. Ojo con el hecho de que la inflación de la eurozona sea del 10%, porque obligará a actuar decididamente, cosa que ha titubeado bastante hasta ahora el Banco Central Europeo. Vamos a más subidas de interés y posiblemente más rápidas. Y por otra parte, estamos viéndolo ya, el hecho de que la deuda pública de nuestro país, para mí es el gran riesgo. El riesgo a corto plazo es la inflación, pero como ya habéis comentado, el déficit y la deuda pública a largo plazo es el gran reto que tenemos como país, sobre el cual nos está actuando. Y si cada punto de inflación supone 1.700 o 1.800 millones de euros en la revalorización de las pensiones, realmente tenemos un problema y necesitamos abordar de verdad una contención del gasto público y una revisión del gasto público y a desgrasar la administración de aquel gasto superfluo del cual se pueda prescindir, porque, insisto, el déficit que va ligado a la deuda pública será el gran reto que tendremos en los próximos meses. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta vamos a ver qué opinan los españoles de eso, de bajar los IVAs de los productos alimenticios básicos. Nueva entrega del programa Andalucía por España, el formato en el que os damos a conocer más de cerca a los 14 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía. Seguimos con la inflación, seguimos con lo que es el debate que nos concierne a todos, porque esa inflación hace que ustedes sean más pobres con lo que ganan, sus salarios o sus pensiones, pero también con sus ahorros, ¿eh? También hay algo que cae por el camino. ¿Y qué piensan los españoles de esto, de que les bajen el IVA a los alimentos? Vamos a verlo. Hombre, por supuesto que estoy a favor. Nos vamos a arruinar todos. Vamos a tener que comer pasta y arroz todos los días. Está todo a unos precios desproporcionados, los salarios siguen sin subir, se han estancado y creo que llega un momento en el que la gente necesita por lo menos poder alimentarse, entonces creo que sí que deberíamos poder acceder a alimentos básicos un poco más baratos. Sí, desde luego se deberían bajar, pues para garantizar el acceso básico a esos productos en la medida en que sea posible hacerlo para el gobierno. Sí, por supuesto, sobre todo de los alimentos básicos, pero si no de todo. El IVA de todo, de los albañiles, de los alimentos básicos, de todo. Ahora voy a hacer yo una obra y me cargan un 21% de IVA y me estoy pensando si quiero o no quiero recibo. Eso es lo que promueve. Y nos estamos empobreciendo cada día más. Estoy de acuerdo con que estén como están. No se deben de bajar porque necesitamos impuestos. Necesitamos los impuestos para pagar los servicios públicos. Necesitamos servicios públicos. Los servicios públicos son fundamentales para la clase trabajadora. Supongo que sí, porque creo que ahora mismo es necesario y en fin, tenerlos a un 10% no me parece lógico, ¿no? Totalmente a favor. Es que me parece que ha subido todo una burrada. Ahora mismo el gobierno está teniendo unas entradas de dinero increíbles y sin embargo con el IVA seguimos lo mismo y los alimentos siguen subiendo. Hoy un melón 8 euros, así que con eso te digo suficiente. Sí, yo creo que sí, hay margen para eso. Porque, porque hay otros tipos de gravamen que podrían ajustarse. Desde luego, este es uno de ellos. Si uno tiene sobre ingresos por la inflación, pues debe aplicarlos a algo. Qué mejor que a bajar el IVA de los productos alimentarios. Ya. Y eso no va a arañar nada del gasto en los servicios públicos fundamentales. Puede que arañe algo de un gasto superfluo enorme sobre el que nadie tiene o ejerce control y que desde luego no tiene nada que ver con los servicios públicos. Pero es que la
Claro, 6 cadenas de televisión contando el mismo rollo, pues hay gente que de buena fe dice, es que claro, hombre, los servicios públicos, cuidado, que hay que defenderlos, vamos a pagar impuestos todos. Y luego, para añadir algo, esto del IPC hay que tomárselo a chirigota, porque vamos a ver, la OCU, ¿qué dice la OCU? Los señores de la Organización de Consumidores y Usuarios, que se han tomado la molestia de chequear si efectivamente eso que se nos decía de que el IPC de agosto era del 10,5, era real o no cuando vas con el carrito por el súper. Su conclusión es que los precios habían subido no menos del 15%, o sea que ahora volverá a pasar, aunque el IPC esté 1,5 puntos por debajo. Vamos a verlo. La cesta de la compra registra su mayor subida en 34 años y pone en alerta el bolsillo de los consumidores. Los precios se han disparado un 15,2% desde el último estudio de supermercados. Subida histórica. De todos los registros que tenemos a través de este informe de los más de 30 años, es la mayor subida que hemos detectado y que todos seguramente estáis sufriendo y pagando. Por primera vez desde que la OCU realiza este estudio, todas las cadenas han subido los precios. Día y Mercadona son las cadenas que más han aumentado sus precios, aunque no se sitúan como las cadenas más caras, ya que vuelve a ser, como todos los años, la cadena Sánchez Romero. Las que menos han encarecido su oferta son Carrefour Express y Alimerca, con aumentos del 8%, aunque eso no hace que se sitúen como las más baratas, ya que las más económicas son cadenas como El Campo o Family Cash. Este aumento de precios en la cesta de la compra afecta ya al 95% de todos los productos. Pero ¿cuáles son los que más se han encarecido este año? El aceite de girasol se sitúa en primer lugar, con un incremento del 118%. Le siguen las magdalenas y margarina con un aumento del 75%. Y después le siguen los plátanos, macarrones, aceite de oliva, harina de trigo o los huevos. Según la OCU, un hogar de entre 2 y 3 personas gasta de media al mes 464 euros en la compra. Por cestas, la de los productos más económicos es la que más se ha encarecido, un 16% más que la de frescos, en parte por la subida en las marcas blancas, una realidad a la que se han tenido que enfrentar todas las distribuidoras, ya que no les ha quedado más remedio que elevar los precios de su oferta por el incremento de costes, sobre todo del energético. En definitiva, a los ciudadanos les cuesta cada día más llegar a final de mes y todo apunta a que la inflación de los alimentos se agravará aún más con el impuesto sobre los plásticos a partir de 2023. David Felipe Arranz. Informe de esta semana de la OCDE. Nota de aviso al Gobierno de España. Tenemos el descenso del poder adquisitivo de los españoles más fuertes de todos los salarios observados en la OCDE. Niveles, y pone las siguientes alertas a nuestro país, de desempleo estructurales elevados, obstáculos para los jóvenes, pérdida de ingresos reales a nivel general en toda la economía española, recorte sustancial del poder adquisitivo y especialmente, lo digo por esa especie de presunción de que somos los campeones de tener el salario mínimo interprofesional más jugoso, bueno, pues resulta que precisamente el poder adquisitivo cae en aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional porque, y dice la OCDE, los precios al consumo en España siguen subiendo a niveles máximos históricos. Esto es un informe de esta semana. Entiendo que no escucharlo, es decir, que los sueldos españoles caigan un 4,4%, que dupliquen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del resto de los países, creo que es para hacérselo mirar, creo que es para ser más humildes, creo que es para poner a trabajar a los técnicos que probablemente pues estén tocando los pies, en vez de ayudar a diseñar una reforma estructural del sistema económico español. Pues no es que estén trabajando en ser más humildes, más receptivos, no. Están en hacer una serie sobre Sánchez. Sí, una serie sobre Sánchez que por ahora no parece que haya muchas cadenas interesadas en conseguir sus derechos, pero bueno, ya verán como algunos empiezan a verle ventajas. Vamos a ver de qué va esto de la serie de Sánchez. Todo
todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va al rey. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. ¿Cómo está el resto de gente? Para mí, los más difíciles, los alemanes. Y yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. Elsa estaba contenta. Está encantada. Estoy conteniendo la respiración. Biden solo viene con 1.200 personas. My worry every time I come to Spain is the staff's not going to come home. Sí, no. Yo quiero aparecer como soy. Seguramente las personas que mejor conoces en tu vida las conoces muy bien también porque las has visto en ámbitos muy privados. Venga, vamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se va a poner Pedro? Porque en una de esas imágenes, cuando sale caminando con uno que supuestamente, entiendo, debe ser el actor que protagoniza al Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y es más alto. Uy, esto le va a ofender, pero un montón. Antes hablaba aquí de Borgen, pero el Borgen español sí que hay elementos que deben conocer. Se ha dicho que esto es la iniciativa de un familiar de Paco de Lucía, que es un cineasta estupendo, que ha querido hacer esa serie sobre Sánchez, que, bueno, es el ambiente de la Moncloa. Bien, bueno, pero es que lo que se ha ocultado, y no una, sino hasta 20 veces, es que ha recibido 20 millones de ayudas, esos mismos productores de la serie, y eso en 14 veces se ha negado, y 14 veces, esto es peor que lo de Judas, ¿no? 14 veces que no. Bueno, el do des, y ahí está el ¿no? sí. Y ahí está el sí. Yo te doy. Para que me des. Claro. Claro. Sí, bueno, el propósito está claro. Ahora, ¿a qué viene esto de la serie? Ranz, tú que te manejas en el mundo de la cultura. A ver, yo creo que aquí hay, por un lado, dos productoras, que son Sequoia, y la otra, de Pool. Es verdad que Curro Sánchez Braila, que es el director, es el cineasta que hizo un documental sobre Paco de Lucía, pero aquí el problema está en que... Bueno, buen documental, además. Buen documental. La serie está hecha, la serie está lista para venderse y empaquetarse, distribuirse, pero el primero al que se le han ofrecido, que ha sido Netflix, ha dicho no nos interesa. 20 millones del erario público, perfecto, pero sáquenle ustedes rendimiento, porque si no, una serie en el cajón que de momento no tiene salida, que se les ha preguntado, ¿alguna plataforma está interesada en su emisión? Movistar, ¿no? Bueno, no sé, no está claro, pero el caso es que la salida inmediata de esa serie no está siendo fácil. Eso de entrada. Y luego, claro, está el tema de que yo entiendo que sí que hay una curiosidad pues, de la gente por verla, y me parece lo más lógico, que no acabo de entender la contradicción, que ellos han dicho que no se va a emitir en un canal público, han dicho. Lo cual, vamos a ver, con dinero público, una serie sobre un presidente del gobierno que no se emite en los canales públicos, no acabo de entender cuál es la ecuación de consumo que están haciendo. Es decir, eso tiene que... Yo lo pago. Yo lo quiero ver, si un día me da la gana, pongo la 1, no tengo por qué pagar a Movistar Plus, yo pongo la 1, quiero ver lo que he pagado yo de los 20 millones de euros. No entiendo por qué no se emite cuando sea. Por otro lado, lo más normal es que se emita ya en un periodo de largo aliento, ya cuando sea expresidente y con un poco de nostalgia podamos disfrutarlo. Entonces sí que va al cajón, ¿eh? No, pero el morbo que tiene ahora mismo es verlo en la sí, Moncloa, pero yo lo quiero ver. Toda familia, Quiero decir, tú también lo quieres ver, claro. No tienes que hacer una plataforma de pago, ¿no? Sí. De momento, y yo creo que eso ha sido mal el planteamiento, es decir, no lo emitiremos en una televisión pública. ¿Y la Sexta no va a pagar por esto? La Sexta es un sitio perfecto. Parece que no. O esto a la 4 también es un debería, sitio perfecto. Debería. Ya saldrán, no os preocupéis que ya saldrán, sobre todo cuando baje el precio y las expectativas ya saldrán. Vamos con otro de los giros copernicanos del gobierno que demuestran que estamos a 8 meses de elecciones, el que dan respecto de los ocupas. Los ocupas ya no son, como dice Podemos, algo de la doctrina ideológica de la derecha, empiezan a ser un problema y en el suelo han entendido y están por reformar lo que tenga que reformarse para que no haya muchos españoles, créanme, muchos españoles, que va en aumento el número, que sufren esto de la ocupación de sus viviendas y que a lo mejor esperan 1 año y medio, 2 años en liberarlas y que luego se las entregan destrozadas. Bien, eso es un problemón.
Eso es un problemón que no tiene cabeza, pero claro, hemos pasado algunos años consintiendo a los Hadas Colaus, a los podemitas y tal, que construyan su relato. Y el relato de estos es viva los ocupas y que bien los ocupas. Y hoy en día les hablo de un caso cierto. Unos ocupas hacen lo que les es propio y con un papelito de unos repartidores de pizzas evitan que la Guardia Civil les saque de aquello que han ocupado, porque mire usted, claro, como han recibido una pizza ahí, residen ahí. Bueno, cambios legales hay que hacer y en profundidad. Vean el giro de la posición del PSOE, que seguramente, estoy 100% seguro, tiene que ver con ir virando de posición porque se acercan elecciones. La ocupación en España no deja de crecer. El número de demandas presentadas en nuestro país es cada vez mayor y los propietarios no disponen de una ley eficiente que ponga remedio a esta situación. Ahora mismo el plazo medio en España para conseguir desalojar a unos ocupas es de 1 año y medio. Sin embargo, los socialistas cambian de parecer y abogan por poner fin a esta situación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto en el Congreso que los jueces puedan expulsar a los ocupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que el propietario presenta la denuncia o desde que se recibe el atestado policial. Y en caso de que los ocupas sean menores, personas en riesgo de exclusión social o vulnerables, el juez lo comunicará de inmediato a los servicios sociales y a la Fiscalía para tomar las medidas de protección oportunas. Pero echemos un momento la vista atrás. En febrero de 2021, PSOE y Unidas Podemos rechazaron una proposición similar de ley contra la ocupación presentada por el Partido Popular, que incluía facilitar a la policía el desalojo de ocupas, idas y venidas a las que ya nos tienen más que acostumbrados el gobierno de coalición. Por ello, Patxi López no ha dudado en defender al gobierno y dejar claro que esta modificación legislativa no tiene nada que ver con los desahucios y que solo afecta a la ocupación ilegal de inmuebles, algo que no ha sentado nada bien a los de Unidas Podemos, que han acusado al PSOE de plegarse a la agenda de la derecha y ha exigido a su socio de gobierno que recapacite. La cruda realidad es que el PSOE, que hasta ahora había rechazado cualquier tipo de iniciativa similar, ha afirmado que están defendiendo el derecho de la gente a tener su vivienda. Pues que acaso se acercan las próximas elecciones generales y esta es una de las vías para conseguir votos. Evidentemente. ¿Quién defiende eso y quién está en contra de eso? Y forman parte del mismo gobierno, el de PSOE y Unidas Podemos. Patxi López. Esto yo creo que agiliza mucho los trámites de estas cuestiones, creo que da respuesta a una cuestión que nos estaba planteando mucha gente, ayuntamientos, alcaldes de ocupaciones en viviendas, y por supuesto no tiene nada que ver con los desahucios. Que esa es una cuestión muy diferente. Esto es solo para el allanamiento y para la ocupación ilegal de las viviendas o de los inmuebles. Irene Montero, que le ha subido la adrenalina estas últimas semanas, una barbaridad. Esto es lo que piensa de la propuesta de ley de los socialistas. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Creo que lo que hay que hacer, porque es lo que responde a los problemas de nuestro país, es garantizar que no hay subidas abusivas de los alquileres y que somos capaces de hacer que a las familias no les suban las hipotecas 200 euros, 300 euros, que es algo que ahora mismo tiene que ser una prioridad porque va a serlo para la mayoría de las familias en nuestro país. Sigamos siendo diferentes, hombre. Que no se produzca en España lo que ya es un mensaje global, continental, europeo, de que esto de la ocupación no se puede consentir. Carlos Berbel. Fíjate, quizá no se sepa, ¿no? Pero el tema de la propuesta que ha sacado el PSOE en este momento, modificación del Código Penal en más, tiene su origen en el Tribunal Supremo. Es decir, es un magistrado que se llama Vicente Magro, que ya planteó las soluciones al allanamiento de morada y a la usurpación. El allanamiento de morada es cuando tu casa y la casa de la playa. La usurpación es los pisos que tú tengas o el piso que tú tengas, que lo tienes para alquilar y demás. Esto está muy trabajado en Cataluña, concretamente por la decana de Mataró, la decana del Colegio de Mataró, María Pastor, y también por el decano de Barcelona, se llama Jesús Sánchez. Los dos tienen un grupo de gente al cual, en un momento dado, viendo lo que hay, porque allí en Cataluña se ha disparado la historia, son los que
a requerimiento de Salvadorilla le han planteado las soluciones, que se parecen mucho en muchos casos a lo que está planteando el Partido Popular, planteó el PDeCAT, también esto Ciudadanos, porque evidentemente es una, digamos, es una anomalía. De hecho, yo te digo una cosa, todo este problema que hemos tenido ha sido por el miedo que desde el primer momento, de hace 5 años, 6 años, la policía, la Guardia Civil, las policías locales tienen cuando ocupa alguien una casa a echar a la gente de dentro. Es decir, tú hablas con jueces, yo he hablado con bastantes jueces y me dicen, si tenemos los medios necesarios, lo único que la policía y la Guardia Civil, las policías locales, cuando se mete a alguien, pues tienen miedo a que los vayan a echar, se equivoquen y entonces les meten una querella, una denuncia, lo que sea, y al final del camino su carrera profesional se va al garete. Al final es el miedo de las fuerzas y cuerpos del Estado. Hace 3 años, el fiscal superior de Baleares sacó una instrucción, una circular, diciendo no, aquí hay área de morada, van fuera, en menos de 48 horas. Que lo copió luego después Valencia y luego lo copió la Fiscalía General del Estado. Pero así todo sigue habiendo mucho miedo por parte de la Fuerza de Cuerpos del Estado y por muchos jueces que siempre ponen la venda entre la herida. Hombre, vamos a ver, habrá que ver si el título que tienen de propiedad, pues lo tienen, no lo tienen y tal. Bueno, ahora mismo, quiero decir, hay soluciones rápidas para prácticamente en 48 horas, si se ponen de acuerdo, acabar con el tema de la ocupación, que es un tema que es particularmente español. Y yo creo que el Partido Socialista, en este sentido, ha entrado finalmente en razón. Y lo que le está ahora mismo, y el hecho de que estamos cerca de las elecciones, es el hecho de que se hayan desmarcado de Podemos, que les tenían cogidos, no querían entrar en el tema no querían verlo, y ahora que estamos teniendo el problema que estamos teniendo, que nos acercamos a elecciones, el Partido Socialista se está desmarcando. Y está diciendo, sí, esto importa, porque además los medios de comunicación... Ahora sí es un problema. Ahora los medios de comunicación estamos dando... Bueno, yo te digo una cosa, yo las mejores circulaciones que tengo, o una de las buenas circulaciones, cuando saco cosas de ocupaciones. Cuando doy soluciones legales, o cuando pues el propio Vicente Magro, un artículo que escribió recientemente con el decálogo de los condominios, de las comunidades de propietarios, qué es lo que se debe hacer para que estas comunidades de propietarios puedan instar a echar a los ocupas, porque eso está afectando. Fíjate, hay una cosa que tampoco estamos hablando, y María Pastor, la decana de Mataró, lo estaba diciendo, lo iba diciendo hace un montón de tiempo. En Marruecos y en Argelia, ¿vale?, a través de hay redes que ponen anuncios para que por un precio módico, patera, pase el estrecho y demás, llegada a Barcelona, petición de ayuda y de casas ocupadas, pues el que viene, el hombre o la persona o el grupo de gente que viene a España ya viene con todos los gastos pagados. O sea, tú te pasan con la patera, llegas a Barcelona, esto dicho por la decana, llegas a Barcelona y lo ves en internet y dice, bueno, te solucionamos el tema de la petición de ayudas, más también pues un sitio donde vivir, una casa ocupada. Y eso nadie está entrando a trabajar o estudiar o a investigar sobre el tema de las redes de estos inmigrantes que también promueven dentro de España las ocupaciones. José María Sánchez. Sí. Bueno, Carlos, Vox presentó una proposición de ley sobre ocupación y cómo combatirla mediante reformas de las leyes esencialmente procesales, ¿no?, parte de alguna sustantiva del Código Penal. Pero lo que quiero destacar aquí es que nosotros, yo desde luego no participé, luego no me estoy poniendo ninguna medalla, que no me corresponda porque no participé en ese texto, en su redacción. Nosotros lo que proponíamos era algo bastante articulado y bastante sencillo, que consistía en lo siguiente: ante unos hechos de ocupación, es decir, que alguien ajeno a la propiedad o sin título alguno, por ejemplo porque no tenga un contrato de arrendamiento, accede, se instala y permanece en una casa de titularidad privada, si el titular de la casa o el titular del derecho arrendaticio, un arrendador de la casa, se encuentra ante esa situación, puede denunciar a la policía la situación y la fuerza pública, al practicar la diligencia de ir a reconocer la casa y comprobar si efectivamente ese hecho está sucediendo y sigue en curso, debería solicitar al ocupante ilegal, ¿se entiende? O sea, ocupante con K, un título que legitime su presencia
y el hecho de que permanezca en esa casa como si fuera su domicilio. Un título, el que sea, de propiedad, un contrato de arrendamiento, no una factura o un ticket de Telepizza. Y si ante ese requerimiento de la fuerza pública el ocupante no logra exhibir un título y, sin embargo, el denunciante, sea propietario o sea arrendatario, ha exhibido ante la fuerza pública su título de propiedad o su contrato de arrendamiento, la fuerza pública estaría habilitada para desalojar inmediatamente al ocupante. Cuidado, esto no significa que ese señor ocupante con K, hipotéticamente con C, no tenga tutela judicial, porque esa decisión consistente en la práctica de esa diligencia por la fuerza pública podría ser impugnada judicialmente. Y el juez sería entonces quien debería determinar si se le desalojó en contra de un derecho que tenía, aunque no fue capaz de exhibir un título. Esto era una diligencia bastante sencilla y, como digo, la regulación era bastante garantista, es decir, no dejaba desamparado al ocupante, porque, bueno, hipotéticamente el ocupante, pues a lo mejor no lo es tal, aunque es improbable. Es improbable que nadie que no sea ni propietario de la casa ni arrendatario pretenda decir que alguien está ocupando ilegítimamente la casa, pero en fin, se puede hipotéticamente considerar una denuncia en suma falsa, ¿no? Bueno, pero esto daba garantías a todos y también a los ocupantes, que no deberían tener tantas, pero en fin, para que no se nos dijese que éramos sumamente agresivos, crueles y malvados, propusimos esto, yo creo que con un buen criterio jurídico, ni que decir tiene que esto ni siquiera fue tomado en consideración por el Congreso de los Diputados. Hay una cosa, es solamente un inciso, hay una iniciativa que es conectar los tribunales, los jueces y también las policías con el registro de la propiedad. De tal forma que si a ti te estás en tu casa, te marchas y vuelves y demás, y tú lo único que tienes que decir, vamos a ver, yo soy fulano de tal y tengo registrada mi casa tal. Y entonces en ese momento la policía o el juez lo ve, evidentemente el propietario eres tú. Por mucho que tú vayas a la gente, oiga, ustedes tienen un título de propiedad. Mire, el propietario, aquí lo dice el registro de la propiedad, soy yo. Por lo tanto, no es, Carlos, eso no es así, eso no es así. Porque puede haber un título de propiedad en instrumento privado que no esté inscrito en el registro, puede haber un contrato de arrendamiento no inscrito. Nuestra solución, perdona, te lo digo cordialmente, o como decía aquel sin acritud, aquel presidente que ahora se lo recuerda como un gran hombre de Estado, a mi juicio nunca lo fue, ni lo es. Yo creo que nuestra proposición es una cosa mejor concebida, porque allí no, vamos a decir, la policía hace una ponderación elemental. Un señor me está exhibiendo un título que le confiere un derecho para ocupar esta casa y otro al que le requiere un título cuando menos semejante no me exhibe nada. Luego, en esta consideración prima facie del asunto, yo tengo que proteger al que exhibe el título. Y el otro, como está ocupando, pues le digo que se marche. Y luego el juez, será quien, si aquel que ha sido desalojado decide recurrir, que sucedería acaso en el 0,5% de los casos, a lo mejor el juez dice, pues fue desalojado injustamente, porque aunque no exhibe un título, tenía derecho. A ver, espera un momento, aquí hay una fase, una parte que cojea. Si a mí me entra en mi casa, yo tengo las escrituras en mi casa. Es decir, vamos a ver, cuando decir los juristas, no, tú exhibes el título, si te ocupan tu casa y resulta que las escrituras están en tu casa, no puedes demostrar nada. ¿Pero cómo vas a poder demostrar? Pues claro, es que puedes demostrar lo que quieras. Yo tengo aquí, es que eso hay que saltar ese salto, justamente. Si no puedes demostrar, porque tú no tienes acceso a las escrituras, tendrás que irte en todo caso, creo que te dice, al registro de la propiedad y pedir una copia simple para preguntar. Y lo que estoy diciendo ahora mismo es que lo que está en marcha es justamente eso, que se pueda acceder al registro de propiedad sin tener que, porque tú no tienes las. Pero vamos a ver, si al registro se accede electrónicamente, yo pido una nota simple y me la dan en el acto prácticamente. Pero tienes que ir a por ello. Bueno, Santiago, ¿cómo lo ves? Voy muy en la línea de Carlos, esa interconexión entre administraciones y que pueda agilizar y contrastar a quién pertenece el título de propiedad de una vivienda con la conexión al registro mercantil, a mí me parece esencial. Eso es mucho menos grave
en el mundo. Que la Guardia Civil se pare ante la exhibición de ticket claro, de compra. Ahí quería ir. Esto no es un problema, como decía la ministra Irene Montero, de la derecha, es un problema de país. Claro. Un país que mayoritariamente, o gran parte de los ahorros se han traducido en inversión en vivienda, legítimamente para buscar una rentabilidad, que tus hijos puedan estudiar en otra ciudad, etcétera, etcétera. Completamente legítimo y sin seguridad jurídica no hay democracia que funcione. Punto 1. Punto 2. La recuperación del autoritas por parte de las fuerzas y órdenes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí eso me parece esencial y no dejarles en una situación de indefensión, muchas veces ante el ocupante. Tercer punto, me gustaría que se definiera la circunstancia de la vulnerabilidad. Es decir, ¿el ocupante es vulnerable? ¿Lo va a decidir el juez? ¿Lo va a decidir la policía o los agentes de la autoridad que estén desalojando en ese momento? ¿O retrasará ese plazo de 48 horas? Duda que me surge. Y la última duda que me surge es los inquiocupas. Es decir, sí, esa es historia, sí. Me cojo una vivienda en alquiler, al tercer mes dejo de pagar si es que he pagado algo, ¿y quién me saca de aquí? Que tengo mi contrato de alquiler. Con lo cual, me surgen dudas todavía y inseguridades. Dudo que este gobierno, que está partido por la mitad, y veremos cómo digiere todo esto, lo define, pero yo creo que es un tema de relevancia primordial, en mi opinión. Sin duda. Arranz. Yo conozco un caso de un periodista muy querido que tiene exactamente el problema del inquiocupa. Es decir, la base legal de la contratación que tienen les habilita para acantonarse con una mayor resistencia jurídica dentro de ese domicilio, ¿no? Y está teniendo unas gravosísimas dificultades, pero desde hace un año, para lograr recuperar esa casa. El inquiocupa le ha dicho a la cara que estás aviado, yo no me voy a mover de aquí y te lo voy a demostrar. De momento lo está demostrando. Pero el tema de la ocupación nace, yo creo, de un sustrato también, no solo, pero también ideológico, teórico, que emana del propio Ejecutivo, con frases muy rotundas, muy contundentes, donde el ex vicepresidente segundo, de alguna forma, justifica la ocupación. No solamente justifica, sino que en su momento tengo aquí un informe por el que paga el Ministerio 17.000 euros, hecho por la Universidad Complutense, donde están las siguientes conclusiones. Un informe que he pagado yo, que has pagado tú, que hemos pagado todos. Dar la batalla cultural, respuesta a la batalla preventiva contra la ocupación, también eliminar políticas represivas, si no me dan, que no me quiten lo que tengo. Y exige no penalizar ni perseguir las alternativas de recuperación de vivienda o ocupación. Es decir, que a la ocupación el informe lo llama recuperación de vivienda. Y luego dice, esta es la conclusión del informe más tremebunda. Mientras la Administración no me garantice el derecho a la vivienda, yo me meto en una casa. Apoyo y no penalizo ni que me persigan las alternativas que encuentra la población como, y los pone sinónimos, recuperación, ocupación y, esta es muy buena, autoproducción de vivienda. O sea, que se ha inventado una retahíla de léxico para justificar, pero insisto, un informe que encarga el gobierno, que encarga un ministerio. Entonces, claro, ¿qué hace una ocupa? Coño, se estudia el informe, tiene hasta asesores legales y dice, no, yo aquí lo ocupo, tengo mis derechos y aquí te vas a quedar hasta que la policía, el juez o cuando se hayan pasado 5 años o 4 Es decir, o 3. que hay una línea política que persigue la destrucción de la propiedad privada al estilo Lenin, ¿vale? O la justificación del quimérico inquilino, que decía Polaski. Y una sociedad que, bueno, pues titubea porque hay un derecho, que es el de propiedad, que no está suficientemente garantizado en nuestro esquema jurídico, de la Constitución abajo. Está garantizado, lo que pasa es que lo que tenemos ahora mismo es muy laxo y sobre todo se basa justamente, a ver, y aquí soy crítico, en algunos jueces que en su momento no
no se tomaron la historia en serio, y también en el miedo de policías y guardias civiles también de pensar que se va a meter en un follón de mucho cuidado. Entonces, entre todas la mataron, ya sola se murió, y ahora lo que tenemos pues es más fácil de solucionar, más difícil de solucionar. Pero insisto, hay soluciones, la de Vox es una de ellas, y hay el resto de los partidos que más o menos confluyen en una iniciativa, pueden confluir en una iniciativa parlamentaria. Esto en menos de un mes o 2 meses se soluciona y se acaba la historia, pero tiene que haber, evidentemente, apoyo del parlamentario y voluntad, claro. Pero hasta ahora no la hay. No, evidentemente. Bueno, hacemos una pausa de publicidad y luego les tengo que hablar del conflicto de los jueces que está en máximos, es de top 10. Los extremeños estamos anestesiados, estamos acostumbrados a que se nos prometan cosas que no se cumplen y que no tengan absolutamente ninguna consecuencia. El problema del tren en Extremadura es que no va para adelante, sino que va para atrás. Y además eso se genera la incertidumbre de que tú te montas en un tren y puedes llegar con 1, con 2 horas o con 3 horas de retraso. Ha habido inversiones que no sabemos a dónde han ido, trenes antiguos, trenes malos, mala calidad, y sobre todo afectan a la gente y afectan a la seguridad. Bueno, ha pasado por aquí como una estrella fugaz el comisario europeo de justicia que se apellida Reinders. Bueno, es belga y tal. Digo y tal porque Bélgica es un país donde la policía no actúa de noche, es un poco un país muy raro, ¿no? Ya lo vimos con Puigdemont, muy raro. Este venía, se ha ido y como decía Cervantes, fuese y no ha habido nada, pero nada de nada de nada. Bueno, sí algo nos ha aportado el belga sin saberlo, que bueno, ha ido viéndose con unos, con Esteban González Pons, con otros Félix Bolaños, con otras Pilar Job y finalmente con Lesmes. Y cuando se marchaba de España se le ocurrió decir al hombre sus conclusiones de sus encuentros, dijo, bueno, lo fundamental, tampoco el desarreglo es tan grave, parece que estamos de acuerdo en renovar el Consejo y producir una reforma del Consejo. Y así que estaba en la escalería del avión marchándose a Bruselas el tal Reinders, el gobierno dice, no, nada de eso, ¿qué va? Nosotros no queremos ni oír hablar de la reforma del sistema para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, muchos se quitan la careta, definitivamente. Digamos que el partido iba en la primera parte, pues casi que lo ganaba el PSOE, porque decía, no, es que claro, como cambian la mayoría, estos no la quieren cambiar, y no están haciendo lo que dice la Constitución, y no se está renovando en plazo el Consejo, qué malos son, porque no quieren perder. Bien, la segunda parte del partido ha demostrado que se nos estaba engañando. Ha demostrado que es el gobierno, es el PSOE más el gobierno, los que no quieren ni oír hablar de reformar este sistema y que pues, lo que ha hecho hasta ahora históricamente, ya empezó con Casado, aunque hubo titubeos un poco inexplicables, y luego ha continuado con Feijóo, pues que hacen bien en no fiarse de una promesa de renovación del sistema si no la obtienen ahora, que es el momento en el que urge renovarlo y los europeos nos ponen el dedo de incumplidores y nos amenazan con el fuego eterno de no sé cuántas cosas si es que no cumplen con esa renovación que la Constitución impone. Carlos, sí, y además, tú sabes el último minuto de todo Vamos esto. a ser testigos además de algo que va a ocurrir posiblemente la próxima semana, y es que por segunda vez un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial va a dimitir por no haber actuado antes. O sea, llevamos 3 años y 9 meses y posiblemente, yo siempre he referido el ejemplo de Pascual Sala, que tuvo una cosa parecida en 1996 y él hizo todo lo posible, forzó dimisiones de varios vocales antes y demás para forzar a los partidos políticos a renovar. Este no lo ha hecho y al final pues se ha visto cogido en su propia trampa y posiblemente la próxima semana no tengamos este presidente haya dejado de ser presidente. Pero, a ver, al final del camino, Reinders lo que ha venido a decir es, o el aviso que ha venido a decir es, cuidado, que el año que viene ustedes asumen en junio la presidencia de la Comunidad de la Unión Europea. Y no va a quedar muy bien que un presidente que no cumple con la ley, pues asuma esa, o un país que no cumple con la ley, asuma eso.
Antes se habían hablado de los fondos europeos, pero eso es más difícil. Eso es, digamos, burocracia. Lo más importante es justamente esto. Es el toque que le han dado al gobierno y a la oposición de que tienen que llegar a un acuerdo. Y segundo, Reinders viene a decir que España forma parte de un grupo de países que tienen un sistema de Consejo del Poder Judicial muy parecido al nuestro, es decir, Italia, Francia, Portugal, Polonia. Entonces, todos tienen una composición de elección de los jueces, son 12, son 20 y 12 son jueces. Eso se elige la carrera judicial. Nosotros del año 85 los elige el Parlamento. Y Reinders lo que viene a decir es, señores, renueven ustedes con este sistema, con el actual, o sea, que el Parlamento elija a los 20 y luego modifique la ley orgánica del Poder Judicial para que en el próximo, dentro de 5 años, los elijan la carrera judicial. Esto nos lleva a otra posición bastante conflictiva. A ver, es verdad que el PSOE lo ha dicho, que ellos están por mantener el sistema, con lo cual el Partido Popular va a mantener ese bloqueo. Con lo cual, a su vez, en el Consejo General del Poder Judicial, pues posiblemente no elijan a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que elegir. O sea, es un carajal auténtico. Es decir, Reinders no ha solucionado nada de lo que se suponía que venía a solucionar. Le quisieron poner, además, en la mitad para decidir o mediar y demás, y Reinders es inteligente, no es tonto, es belga. Pues ustedes a mí no me busquen como mediador porque la mediación no es lo mío. Así que busquen ustedes la vida y traten de encontrar una solución a esto. Estamos prácticamente igual que antes de venir. Hombre, estamos mejor porque ahora se han quitado la careta algunos. Bueno, el PSOE siempre había dicho que no iba a renovar y el Partido Popular dijo que sí. O sea, que seguimos estando como antes. José María. Sí, bueno, pues por parte de Reinders y de la Comisión Europea, yo lo que debo decir es que lo han hecho muy mal. En primer lugar, en el informe de julio... el estado de... Sí, del llamado mecanismo del Estado de Derecho, el capítulo relativo a España, lo que se dice es que efectivamente hay una situación de bloqueo en la renovación del Consejo y que esto no es admisible y que se debe renovar. Y también se dice que, como ya se viene diciendo hace muchos años, pues la elección de la totalidad de los vocales del Consejo, que son 20, por el Parlamento, no es el medio ideal de elección, sino que los 12 vocales de extracción judicial, es decir, que son jueces y magistrados, deben ser elegidos por los miembros de la carrera judicial. Se dicen las dos cosas. Ayer recibimos al señor Reinders en la Comisión Mixta Unión Europea, y yo le dije esto, le dije, mire usted, nosotros podemos estar conformes con estas 2 recomendaciones, advertencias, observaciones, como las queramos llamar en su informe, digo, pero el orden no es indiferente. Lo que primero se debe hacer es reformar la ley, al efecto de que efectivamente esos 12 vocales de extracción judicial sean elegidos por jueces y magistrados españoles. Que son 2 meses. Que son 2 meses. Sin intermediación de las asociaciones, es decir, libremente, de modo que el sufragio universal, activo y pasivo, sea verdaderamente universal, es decir, todos puedan ser votados y todos puedan ser elegidos, cosa que a las asociaciones judiciales les pone los pelos como escarpias, porque no permitirían sus manejos. Y segundo, una vez modificada la ley, entonces, con arreglo a esa ley y aplicándola, que se elija el nuevo Consejo. Bueno, él me dijo, sí, claro, es cierto que hay algunos que piensan que ese orden tiene un sentido cualitativo y tal. Segundo, en su intervención de ayer, que por lo demás corresponde a lo que hemos oído por la prensa, del resto de sus entrevistas, reuniones, intervención ante la Comisión Mixta Europea, que yo, en fin, estuve allí presente, pues como ha dicho Xavier y como sí has dicho luego tú, Carlos, lo que concluimos es que no sabemos para qué ha venido este señor. Pues sí, no hubo nada. Porque claro, no ha hecho nada, no ha hecho nada. Es un señor con una cierta experiencia política, fue ministro de Finanzas en Bélgica, fue viceprimer ministro, está casado con una magistrada que preside una sección de la Corte de Apelación de Lieja, sí, tiene mucha experiencia y allí él, con un cierto savoir-faire inmundo,
se manejó de modo que no dijo absolutamente nada, salvo ahí os quedáis, menudo lío y yo no me voy a meter en este jaleo. Y en la prensa lo que hemos sabido es que a petición del Partido Popular de que mediase en este conflicto, él ha dicho no, porque es un asunto interno. Pues mire usted, señor Reinders, si es un asunto interno, usted no emita informes sobre asuntos internos. Y si ha emitido un informe sobre un asunto porque no es interno, usted llegue hasta el final y tome una participación en este asunto que aporte algo. Porque claro, venir aquí para que le reciba Lesmes y no sé quién, y Bolaños y no sé quién, para nada, pues nos sobra. Como en tantas otras cosas nos sobra, como tantas veces en este programa, la Unión Europea y la Comisión, desgraciadamente. Ya nos gustaría tener una Unión Europea mejor y unos órganos de la Unión Europea también mejores y con unos miembros también mejores. Recomiendo a los seguidores de Más he perdido en Cuba el extraordinario reportaje de Confiligal que recoge precisamente Carlos, las conversaciones que tiene Carlos Lesmes con Reinders y que casi va a apelarlo directamente, a interpelarlo para que hagan algo. O sea, hay momentos que casi parece que es que llega a rogarle que tomen decisiones ante una serie de informes acumulados que vienen de 2020, 2021, 2022, donde se pone en cuestión el Estado de Derecho por parte de la Unión Europea, que esto es muy grave. Es decir, que incluso la vicepresidenta Vera Jourová, que ha dicho que nosotros en España tenemos unas alertas, unas urgencias, precisamente por la falta de renovación del Consejo General. Y Lesmes, ya lo has dicho tú, ¿no? O sea, anuncia que es que esto se soluciona o se marcha. Y luego, por otro lado, todas las cartas dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado, por Lesmes, donde han desoído absolutamente todo. Es decir, el contagio, que esto es lo peligroso, de la idea que tiene la opinión pública, de la independencia de los jueces, de la necesidad de que los jueces elijan a otros jueces y no los partidos políticos, con el frenazo de los principales fuerzas políticas, hace que ese contagio se produzca la mala opinión que tenemos de sus señorías y que vaya pregnando al mundo de la judicatura, que eso es un cáncer. Hay mucho desánimo en el mundo de la judicatura, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, hay mucho desánimo, tremendo desánimo. La Sala Tercera... A ver, un momento, defíname desánimo. Desánimo, pues desánimo es aquello que mueve a trabajar menos. No. A ver, está bien planteado. Ya lo creo que está bien planteado. Yo no digo que trabajen menos, pero sí es verdad que cuando tienes a un Poder Judicial, un Consejo que no puede hacer nada y que resulta que van cayendo, por ejemplo, la Sala Tercera van cayendo 1, 2, 3, 4, 5... claro, y dices, ¿y aquí nadie viene a salvarnos? Entonces, la maquinaria se va enlenteciendo y hay desánimo. Y sí, hay desánimo, entiéndelo como quieras, hay desánimo. Me decía un personaje judicial, no voy a decir quién, obviamente, ¿no? Y a mí no me gusta Cándido Conde Pumplid, ya sabe de qué tribunal le estoy hablando, ¿no? Claro. Y sobre todo no me gusta, no porque no comparta lo que él piensa, porque este es un tío progresista, sino porque nos va a obligar a trabajar. Sí, señor. Ahora mismo dicen que hay una operación... Bueno, ahí lo dejo, pero entonces ¿será que herniaos salen pocos del Constitucional? A ver, hay una cosa que hay que reconocer a Cándido Conde Pumpido, y es que es trabajador. Y cuando estuvo en la Fiscalía General del Estado, hizo un montón de cosas que ni los que estaban antes ni los que estaban después lo han hecho. Entonces, ahora mismo es verdad, y yo puedo compartir esa idea de que si Cándido Conde Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional, ahí se va a mover muchas más cosas de lo que estamos en estos momentos. El estrés laboral de algunos tribunales empieza a ser ya muy preocupante, anterior a lo del problema del Consejo, anterior. Piense usted en esa sentencia del aborto que yace, ya no es que esté cajoneada, sino que yace en el fondo de una cajonera desde hace 12 años. El otro día, precisamente, José María y yo estábamos el lunes pasado en el Congreso de los Diputados a la celebración del 20 aniversario del Foro Judicial Independiente y estaba Alejandro Nieto, ¿te acuerdas? Sí. Y tú planteó una idea que realmente es revolucionaria. Dice, hombre, vamos a ver, la idea del juez es que se mueve entre la independencia y, ¿cómo se llama?, y la imparcialidad. La imparcialidad. Y dice, y entre independencia y imparcialidad está la impunidad.
me hizo mucha gracia. Digo, no he llegado a eso, ¿no? Porque muchas veces hablo de que en la carrera judicial en ningún sitio hay gente perfecta. También entre los jueces hay gente que no son perfectos y que trabajan poco. Dice, pues estos en la cápsula esa, no digo todos, pero hay gente, igual que en el periodismo, en cualquier otro sitio, que evidentemente eso es una coraza o un contra cualquier tipo de control. No hay forma de controlar, es decir, es independencia y es imparcialidad, y a algunos les sirve de eso. Y hay una cosa todavía más terrorífica, que es que en el Tribunal Supremo, por falta de vacantes, que tú lo sabes muy bien, hay 2 salas que van a estar inoperativas en breve. No, la tercera, sí. Tienes la sala de lo contencioso, que se va a quedar a la tercera, y la sala de lo social. Entonces, fuera se acabaron las salas de enjuiciamiento, ya no se pueden convocar porque no hay vacantes. O sea, es un disparate jurídico monumental. Pues sí, señor, por eso la necesidad de renovar el Consejo y de que vengan los nuevos y se pongan a nombrar como bestias, vamos a llamarlo así, porque es verdad que se está paralizando el Tribunal... El Tribunal Militar también. Pero hay un montón también de... tienes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, te recuerdo, el de Valencia, las 2 Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León, que si empieza a sacar todos los que están pendientes, presidencias, bueno... Bueno, a petición de don David Felipe Arranz, quiero someterles unas declaraciones extraordinarias de alguien que, pellizquense, fue vicepresidente del Gobierno de España. Y esto es lo que ahora pulula por tertulias radiofónicas, en fin, bueno. Pero esto es lo que dice. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó 2 o 3 contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con 5 de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Bueno, el chiflao es descomunal, pero claro... ¿Y esto de cuándo es? Esto es de anteayer. No, que en fin... La cosa es que esto ha puesto a la Policía Municipal de Madrid en un serio enfado, que supongo que llevarán a los tribunales, porque eso es injurioso sí o sí. Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha hecho una furia, y a tantos otros, pero lo que yo quiero significarles es que ese tío fue vicepresidente del Gobierno de España. Tela. Y sobre todo en un Estado de Derecho que hay que respetar las instituciones. Es decir, que quizá la vocación que tenía el vicepresidente segundo pues era la de periodista, de arte y parte, y no precisamente un buen gobernante. El estado de la cuestión es que realmente la Policía Municipal de Madrid ya planea llevar a Pablo Iglesias a la justicia por sus infamias, ante la justicia, porque es que es una infamia, es decir, es una descalificación a la totalidad, a la globalidad, por ese caso concreto, que yo creo que son unas descalificaciones inmerecidas para nuestras fuerzas. Sobre todo el preámbulo hay un reconocimiento clarísimo de insulto a un agente del orden, de agresión, etc. Todo esto forma parte de lo que de verdad les gusta. Y luego... Es agitación y propaganda, a ver si nos enteramos. Eso es agitación y propaganda, y simplemente está calentando el personal. ¿No hay más? Eso es una provocación y forma parte de la caricatura del personaje y de los objetivos que pretenden en el corto y largo plazo. Y del conjunto de su formación política, porque él sigue siendo de Unidas Podemos. Claro, él tiene a sus lacayos todavía dentro del Consejo de Ministros, con lo cual tiene un interés muy deliberado y desde luego retrata perfectamente la catadura moral del ex vicepresidente del Gobierno. José María. Te veo asombrado. Yo no creo que pueda decir mucho más de lo que habéis dicho, ¿no? Estas declaraciones a mí en boca de él no me sorprenden y son sin duda injuriosas contra la Policía de Madrid, contra cualquier cuerpo armado que, en fin, se ocupe del orden público y la seguridad ciudadana. Hay una exaltación, además, a la violencia contra la fuerza pública. No solamente hay injurias, él está diciendo que
la acción pasada de esta chica, que ha sido condenada, es una cosa que merece ser elogiada y por lo tanto él está de ese modo exaltando o propiciando que haya actos como este, ¿no?, de agresión a la fuerza pública. Y el delito de odio también, porque estás justamente sí, bueno, a ver, provocando. vamos a ver, el mensaje, esto no hace falta que lo diga, el mensaje es un mensaje de odio desde el principio hasta el final. Desde el principio, pero ya sabemos que estos señores consideran que el delito de odio solamente puede protagonizarlo activamente quienes no piensan como ellos, ¿no? Ellos son los que odian constantemente. Su ideología es una ideología en gran parte basada en el odio. En su origen pudo no serlo solamente, hoy lo es, claramente es una ideología basada en el odio y en aprovecharse de una circunstancia política que no les es favorable, no digo en España, en general, para el marxismo, ¿no? Bueno, este sujeto es como es, ya lo sabemos, pero desde luego sí, esto yo creo que puede haber cometido algún delito. No se da cuenta que ya no disfruta de esa irresponsabilidad que tienen los parlamentarios, porque él no es que no sea ministro ni vicepresidente, es que no es diputado. Bueno, del sujeto a la sujeta, que es diputada y ministra, Irene Montero, sobre la cual habéis tenido los de Vox un acto público en el que al final pues abonasteis la tesis de que debía dimitir por aquellas absolutamente desnortadas declaraciones en las que decía que los menores podían tener sexo con adultos siempre que fuera consentido, ¿no? ¿Eso se va a sustanciar en algo? Sí, se ha presentado una querella contra ella. Se ha presentado una querella, aparte de políticamente bueno, se ha presentado se articula mediante una PNL una moción de reprobación como ministra, en la que, por lo tanto, además de reprobarla, se pide que sea destituida. Bueno, es que estamos ante otro episodio, en este caso femenino, de algo parecido, ¿no? No en vano estaban unidos, ¿no? More Uxorio. No sé si siguen o no, porque esto se ha escrito mucho. Yo, como comprenderéis, no voy a hablar de esto. Nos da igual. Pero esta chica, que he de decir que me ha parecido, me parece siempre muy guapa, en proporción directa a su belleza, cuando abre la boca es capaz de decir las mayores barbaridades, ¿no? En esta materia, o en esta cuestión de las relaciones sexuales libres de los menores de edad, libre significa cuando ellos consientan, siendo menores, ella en cierto modo continúa aquel disparate de la ministra Celaá, hoy embajadora de España ante la Santa Sede, ¿no?, cuando dijo aquello de los hijos no son de los padres. No me acuerdo, sí. Los hijos no son de los padres. Claro, ¿qué significa esto? Significa que esta señora Celaá, yo creo que sin darse cuenta, por incultura, por ignorancia, porque ella es profesora de inglés, yo creo que ella más formación que esta no debe tener ninguna, más que hablar la lengua de la Gran Bretaña y de sus hijos. Entonces, claro, ella no se da cuenta que eso es una afirmación genuinamente soviética, es decir, de una ideología como el marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque se considera que en esa ideología se considera en contra, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, que siempre ha afirmado el derecho-deber de los padres a la educación de los hijos. Se considera que los hijos no son sino más que un producto de la causalidad natural, que el hombre se reproduce como se reproducen los perros o cualquier especie animal, y por lo tanto ese producto pues, es propiedad del Estado, que es propietario de todo. Y por lo tanto el Estado es quien debe educar a los hijos, aquello que dijo Rodolfo Llopis, ¿no?, debemos apoderarnos del alma de los niños, decía del Partido Socialista y de las instituciones educativas públicas, debemos apoderarnos del alma de los niños. Bueno, pues esto de Celaá está en esa línea, claro que es una línea verdaderamente de lo más rancio y más sustancioso de esa ideología totalitaria. Luego lo han tratado de corregir y han dicho, bueno,
No, vamos a ver. Es que lo que queremos decir es que no son objeto de propiedad como puede ser una vaca, una silla o una casa. Son sujetos de derechos. Pero esto ya lo sabemos. Pero durante la menor edad, que por eso es menor edad, quienes son responsables de la educación de los hijos son los padres, salvo para el marxismo-leninismo más radical. Doctor, sí. El informe que ha presentado la memoria de la Fiscalía de 2021 registra 2.625 agresiones sexuales a menores. Esto supone un incremento en la era en que se supone que nuestros políticos están velando por el interés de los pequeños. Si todo en el Ministerio de Igualdad, en los asuntos sociales, en la protección del menor es una carrera de éxitos, no se comprende que existan estas cifras donde la Fiscalía indica que cada 3 horas se abre una investigación nueva por estos delitos entre jóvenes de 14 a 17 años en España. Yo lo que sí que creo que esta especie de soberbia, esta especie de petulancia acerca de lo bien que están haciendo las cosas, hace falta ponerles informes objetivos con cifras sobre la mesa de que sus políticas para proteger a los más débiles en un asunto que les obsesiona, que es la sexualidad, están fracasando. Por lo tanto, con todo ese presupuesto, investiguen ustedes, rearmen y reorganicen sus políticas, sean humildes y digan, bueno, en algo habremos fallado, ¿no?, con estas cifras. Carlos, último minuto. Enrique Badía, liberal, periodista, director de Cambio y demás, escribió una tesis doctoral que era sobre la dirección ocurrente. Sí, vamos avanzando según se nos ocurren las cosas, ¿no? A mí me parece que aquí nuestros políticos tienen mucha dirección ocurrente. Se les ocurren cosas, dicen cosas que luego después montan historias y que realmente no ha habido una reflexión anterior. Claro. Pero mira que esta señora ha tenido oportunidades para rectificarse, o para matizarse, o para explicarse. Es joven, ¿no? Pero no, es que la petulancia la que se lo impide, ¿no? Yo para adelante con esto y hasta el final. Bueno, se nos termina el tiempo, no sin agradecer a ustedes 4 su presencia en el programa, a ustedes que nos hayan elegido para pasar esta noche de sábado, desearles un buen fin de semana en lo que queda y anunciarles que la semana que viene no tendremos más Se Perdió en Cuba, pero nos encontraremos dentro de 2.